¿Por qué la sangre de Jesús es la que salva? Bueno, para entender este contexto debemos de regresarnos rápidamente al jardín del Edén, con Adán y Eva, cuando Dios les dice que del árbol de la ciencia del bien y el mal no deben de comer porque ciertamente morirán. Entendemos que en ese momento Adán y Eva fueron diseñados para vivir eternamente con el Creador. Ahora bien, Satanás logra engañarlos y ellos comen del árbol abriéndose los ojos y pues bueno, Dios obviamente lo sabía. En ese momento Dios finca un plan justamente de salvación, el cual es por medio de la sangre. Ahora bien, el primer sacrificio que se hizo fue justamente allá en el jardín del Edén, cuando Dios tomó la piel de un animal y los vistió. En ese momento Él estaba dándoles el camino de regreso a casa. Así que justamente estos sacrificios eran simbólicos, simbolizaban la venida del verdadero quitador de pecados. Estos sacrificios muchas veces nos pueden parecer extremadamente malos, extremadamente crueles. Sin embargo, yo les pregunto algo, ¿acaso no el pecado es sumamente malo y sumamente cruel? El problema es que nosotros minimizamos esa situación y tratamos de pensar que no es tan malo lo que hicimos y que pues era necesario o nos quitó algún tipo de carga o inclusive las personas lo provocaron, pero realmente, créanme, es muy malo. Ahora bien, recordemos que justamente en la ley mosaica establecieron una serie de ritos especiales donde la persona que iba a servir en holocausto justamente ponía las manos pues arriba de la cabeza del animal que era sin mancha y sin defecto, y él mismo pues lo degollaba y el sacerdote se encargaba de quemarlo a la ofrenda de Jehová, justamente en un fuego encendido por el mismo Dios. Eso también nos deja una gran lección cada vez que vean en la Biblia fuego es purificación. Ahora bien, una situación muy interesante aquí es que cada sacrificio que se hacía era con la intención de que tú mismo te dieras cuenta que ahí mismo debías de estar tú y no ese animal que no había cometido ningún agravio y que era perfecto y sin mancha. Y por eso justamente se ponían las manos en la cabeza como un símbolo, no era que se estuviera transfiriendo realmente el pecado a él. Eso era todo una lección para esperar justamente al Redentor, al Cristo, a Dios mismo hecho carne. Hubo una parte justamente en el Antiguo Testamento donde la gente ya hacía el ritual solo por hacerlo y ya no había esa parte solemne, esa parte donde todo estaba en silencio, donde se oía el grito de ese animal muriendo, degollándose, la sangre saliendo y donde tú entendías lo que habías cometido, sino que se convirtió simplemente en un rito más. Y fue ahí cuando Dios les dijo que estaba cansado de justamente sacrificios, no porque Él no los quisiera, porque Él mismo los había impuesto, sino porque dejábamos de entender el significado de la sangre. Ahora bien, la sangre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se menciona como la fuente de vida. Malamente, como paréntesis, muchos movimientos religiosos y personas han pensado que como la sangre es vida, no podemos recibir transfusiones. Sin embargo, les voy a hacer una acotación rápida. En el libro de Juan podemos leer a Jesús diciéndoles que justamente si ustedes tienen amor, no hay muestra más grande de amor que dar la vida por un amigo, es decir, dar tu sangre por alguien más. Así que efectivamente podemos recibir y darla sin problema alguno. Ahora bien, siguiendo con el tema, cuando llega Jesús, Jesús justamente es Dios hecho carne. Inclusive, pues, el nombre original en hebreo es Yeshua. Yeshua significa salvación o símbolo de Yahvé. Ahora bien, esta parte tampoco podemos pelearnos mucho porque Jesús, Yeshua, Dios, Espíritu Santo, Adonai, como sea el nombre, realmente jamás tampoco ha importado. Referirnos a Dios lo podemos hacer como Padre, amigo, Señor, y sigue siendo el mismo. Ahora bien, una vez que llega Jesús, justamente esos simbolismos y profecías se cumplen, porque llegó alguien sin pecado, alguien sin mancha, alguien que sí podía cubrir y darnos la vida eterna, porque justamente lo que quería Dios en un principio era que viviéramos con Él de forma sin límite, de forma que no hubiera un final.
y obviamente Él nos fincó el camino para regresar. Fue tan sencillo, fue tan fácil que no nos la creemos todavía, pero se les aseguro, es muy sencillo. Acordémonos de aquel ladrón que al lado de Jesús reconoció justamente que Él era Dios y que se acordara de Él. De la misma forma debemos de hacer nosotros reconociendo que Jesús es el Salvador. Y su sangre derramada era pura, la única que podía salvar, la única que podía pagar, la única que podía cubrir. Una parte muy fuerte justamente que yo considero difícil fue la parte donde él estaban encarneciendo los soldados y le pegaban de puñetazos y le decían: si eres el Cristo, profetiza, sálvate. Y yo digo, wow, qué difícil escena. Sin embargo, yo les puedo asegurar, en esa situación, los que estábamos golpeando a Cristo éramos todos nosotros. ¿Cómo no reconocer el sacrificio de alguien que no necesitaba ser sacrificado? ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Ahora bien, en este momento necesitas aceptar la sangre de Jesús para salvación, reconociendo que Él es Dios. Es por eso que vino a esta tierra a morir por nosotros, por amor, porque te ama a ti, me ama a mí, ama a todos por igual. Ahora bien, además de eso, hay que recorrer una vida con Él. Vamos a entender la escena justamente de cuando Jesús entra a uno de los templos y corre a todos los corredores y prestamistas y vendedores de ahí. Es porque justamente Él estaba limpiando el templo, pero más allá de eso, nos estaba también dando una lección. Porque cuando aceptamos el amor de Dios y creemos en Él, Él empieza a limpiar el templo, y el templo de Dios es tu cuerpo, es uno mismo. Y Él empieza a limpiarte. Así que aceptando su amor es empezar a andar con Él. Uno, cuando está lejos de Dios, no reconoce su majestuosidad y poder. Es como un edificio alto que ves a lo lejos y lo ves pequeño, y cada vez que te acercas lo ves más grande. Así que las personas que creen que Dios es una ideología, que Dios fue un profeta y que Jesús nunca existió, es porque están lejos de Dios. Si es tu caso, no dudes en acercarte. Dios te ama, no me cansaré de decirlo. Lo único que quiere es que lo aceptes. Es tan fácil, pero el enemigo nos engaña. No lo escuchemos. No caigamos en sus trampas de mentira. No caigamos en esas voces que nos dicen que no puede ser tan fácil y que necesitamos hacer algo. Sí, es muy sencillo, aceptando su amor. Recuérdalo, no me cansaré de decirlo. Dios nos ama mucho. Por eso se hizo carne, por nosotros. Y ciertamente entreguen su corazón, entreguen su vida entera, y no necesitarán esperar la resurrección para estar tranquilos y felices, porque Dios viene a limpiarnos a nosotros. Y ciertamente, cuando estemos con Él, en este mundo y en el siguiente, pues veremos a los cielos abrirse.